Gloria a su nombre. Amén. Vamos a ir a lo que nos convoca el día de hoy, que es la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren oír palabra del Señor? Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, Mateo capítulo 26, versículos del 31 al 33. Amén. Solamente esos versículos. Mateo capítulo 26, versículos 31 y 33. Gloria al Señor. Ya quiero estar honrando y dando gracias a todos los hermanos que silenciosamente han trabajado y aportado para que el sueño de la radio se lleve a cabo, hermana amada. Amén. Ya queda mucho menos. Que Dios bendiga a los hermanos que en la semana, a mi hermano Benjamín, a mi hermano Eduardo, a mi hermano Sebastián, que en la semana han venido a trabajar de forma incansable, hermano amado, y creo con todo mi corazón que el Dios que servimos no es deudor de nadie. Amén. Dios bendiga de igual forma, hermano amado, a todos los hermanos que aportan, entregan su granito de arena para que podamos llevar a cabo este lindo sueño, hermano amado, entendiendo que no es para que nadie se lleve la gloria, sino que para que la honra y la gloria sea del Señor. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí un día por esta palabra fuimos alcanzados? Por esta palabra un día el Señor nos alcanzó, nos restauró, nos restituyó, nos abrazó con su gloria, hermano. Por eso, mire, escúcheme bien, a veces somos egoístas y decimos, no, es que yo no voy a predicar. Qué egoísta el pensamiento, hermano, porque a veces con que otro esté predicando, yo soy bendecido. Y no solamente yo soy bendecido, las almas que necesitan una palabra de aliento y de esperanza son alcanzadas y bendecidas, hermano. A veces hay gente que dice, no, yo nunca voy a poder predicar porque no es lo mío. Sí, pero a veces usted con su ofrenda hace que el evangelio avance, sea promulgado, exaltado, predicado, hermano amado. Entonces, si hay algo que le puedo enseñar de buena forma es que nunca le cierre la mano al Señor. Amén. No de una forma, hermano amado, que manipuladora, porque hoy día estaba escuchando unos tipos que tuercen de tal manera los versículos bíblicos que hacen que la gente caiga, hermano amado, muy fácil en sus redes. Pero yo creo que lo más honesto, hermano amado, es que podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entender que el día que llegamos al evangelio, yo creo que el 90% de nosotros llegamos con una mano adelante y una mano atrás. Y que en el camino Dios nos ha bendecido. Y que en el camino Dios nos ha prosperado, nos ha abierto su mano de bondad y de amor, hermano. Eso siempre es bueno recordar de dónde venimos. Siempre es bueno recordar el gran amor y favor que Dios ha tenido sobre nuestras vidas sin merecerlo. Amén. Gloria al Señor. Lo tenemos, ¿verdad? Mateo 26, del 31 al 33. Son versículos sumamente conocidos. Pero Dios mediante hoy día nos va a hablar a nuestras vidas. ¿Cuántos necesitan y necesitamos que Dios nos hable? Amén. Gloria al Señor para siempre. Sin más preámbulo, hermano amado. Habiéndolo encontrado, le damos lectura a esta palabra del Señor en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. En la iglesia dice amén. Amén. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas o dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Amén. Palabra del Señor. Cierra sus ojitos y oramos todos juntos a su presencia. Cristo de gloria, Señor eterno y buen Padre celestial. Vamos delante de su divina y preciosa presencia, Dios del cielo, para pedirle, Padre amado, que usted pueda estar hablando a nuestras vidas, Padre eterno. Por eso yo te ruego en esta noche que todo distractor,
Que todos, Señor amado, los que nos roban la tranquilidad, la calma, la concentración pueda huir, ser expulsado y echado fuera de este culto, de nuestra vida, Padre eterno. Que podamos estar a los pies de tu palabra, atendiendo, Señor amado, el buen consejo de tu palabra. Haznos oidores atentos al mensaje de tu voz. Que podamos concentrarnos, Rey de Gloria, comprometer todos nuestros sentidos, Padre eterno, aleluya, tu palabra, para que tu palabra haga vida en nuestra vida, para que tu palabra, Padre eterno, haga el efecto que quiera hacer en nuestras vidas en esta noche. Por un clamor incansable, Señor amado, en nuestros labios, Padre eterno, cierra los oídos a toda distracción del diablo en esta noche. Que podamos estar aquí en cuerpo presente, en alma, en espíritu, Señor amado, aleluya, atendiendo tu voz, Cristo de gloria, porque creo con todo mi corazón que en esta noche tú hablarás a nuestras vidas. Creo con todo mi corazón que en esta noche, Padre eterno, aleluya, tú a través de tu palabra sanarás, a través de tu palabra romperás los yugos, a través de tu palabra disiparás las tinieblas, a través de tu palabra hallaremos medicina a nuestros huesos, Cristo de gloria. Por eso, Señor amado, nos ponemos a los pies de tu palabra. Usa mi vida por amor de tu novia, de tu amada, de tu iglesia, Señor amado, Cristo de gloria, úsame por amor de tu nombre, Señor amado, para que tu nombre sea glorificado. Yo te doy todo el lugar a ti, Señor amado, para que tú puedas predicar y usar mi vida por amor de tu palabra, Rey de gloria. Rogamos tu bendición. Esta es tu palabra en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén. Y amén. Dele toda la gloria al Señor, hermano, Él se la merece. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dele palmas de alabanza al Señor para que se note que tenemos vida de Dios, hermano amado. Gloria al Señor. Si entendemos la correlativa de esta historia, el Señor ya viene en el ocaso de su carrera ministerial, hermano. Amén. Y la Biblia relata que anterior a esto, hermano amado, el Señor venía celebrando la fiesta y su última fiesta del Pentecostés. Amén. Gracias, mi hermano. Y venía, como es de costumbre, hermano amado, direccionando, dando testimonio y revelando los misterios del reino a cada uno de sus discípulos. Hermano amado, yo estando en mi casa el día de ayer, usted entenderá que uno le pide una palabra al Señor durante toda la semana. Y los últimos días uno afina el mensaje nomás. Amén. Los últimos días uno afila la espada, los últimos días uno rumea y, hermano amado, aleluya, acaricia y abraza el mensaje para que nuestras vidas sean usadas. Y Dios ministraba mi corazón fuertemente, hermano amado, con cosas que a veces no vemos. Porque mirar la apariencia y juzgar según la apariencia es muy fácil. Pero otra cosa muy distinta es lo que está por dentro del ser humano. Lo que el ser humano está viviendo, sufriendo en su guerra interna. Esa guerra silenciosa que nadie ve. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí a veces vemos gente feliz, sonriente? E incluso que por fuera se ven muy fuertes, inquebrantables, hermano. Pero los que tienen la oportunidad de conocer a las personas, y a veces, hermano amado, andamos corriendo. A veces llegamos al culto, hermano amado, y no tenemos tiempo, o tenemos tiempos muy reducidos, hermano, y una vez que termina el servicio no nos damos la oportunidad de conocer a los hermanos, sino que salimos corriendo a nuestros quehaceres. Amén. A veces vemos a estas personas sonrientes, felices, buenos para la talla, para el humor, capaces de sacar una sonrisa en cualquier momento a otro, hermano. Pero a veces solamente es una careta. ¿Cuántos dicen amén? A veces la careta que el hombre, la mujer de Dios ocupa para ocultar la crisis interior que está viviendo. Para ocultar la crisis interior que está sufriendo, hermano amado, de forma silenciosa.
Esa crisis que le calcome la esperanza, le calcome los pensamientos, le calcome el alma. Y podemos ver, hermano amado, a través de su palabra que es algo que no es ajeno al pueblo y a la iglesia del Señor. Y que está más lejos, o sea, está más cerca que lejos de nuestras realidades y que de nuestras propias familias, hermano amado. Y a veces esto impacta nuestras vidas, hermano, porque a veces nosotros como padres somos tan egoístas, vivimos y giramos en torno a nuestra persona que no nos damos cuenta de cómo están nuestros hijos, de cómo está nuestro compañero o nuestra compañera. A veces solamente nos ocupamos y preocupamos de nuestra vida, porque tenemos mucho ego en torno a nuestra persona. Pero rara vez nos sentamos a meditar qué está pasando con el hermano, con la hermana. ¿Por qué el hermano no viene? ¿Por qué el hermano no asiste? ¿En qué situación está? ¿Cómo está su vida matrimonial, familiar? Su relación con sus seres queridos. Por ello, hermano amado, necesitamos cada día estar llenos de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué necesitamos estar llenos de su presencia, de su amor? Para poder así discernir quién está cruzando una crisis y quién necesita de nuestra ayuda. ¿Quién está viviendo una guerra de esta índole, hermano amado, y necesita una palabra de esperanza? Por ello yo en esta noche quiero predicar y le he puesto por título: hay uno que te entiende en la crisis. Porque a veces somos incomprendidos, ¿sí o no? Es más fácil a veces decir: no, el hermano es raro, la hermana es rara, que preguntar: hermano, necesitas de mi ayuda, necesitas una oración. ¿Qué está pasando en tu vida? He visto que has mermado, he visto que has menguado, he visto que tu vida espiritual ya no es la misma. He visto que tus ganas, tus deseos, tu pasión menguó, aleluya, ya no corres, ya no estás en el primer amor, ya abandonaste, aleluya, el deseo impetuoso de servir al Señor. Esos son indicativos que algo raro está pasando en la vida de algún hermano nuestro en medio de la iglesia. Porque no basta solo con cantar y promulgar un avivamiento. No basta solo con predicar, aleluya, y enrostrarle a las personas en su cara su dejo de preocupación y compromiso con el Señor. Porque a veces el problema es mucho más profundo de lo que se ve externamente. A veces las personas no quieren nada con el Señor porque tienen muchas trancas y tienen enfermedades y raíces tan arraigadas en el alma que no la han podido sanar y no pueden salir adelante. Y eso solamente a veces lo sabe el Señor. Por eso es necesario, y como lo dije anteriormente, poder pedir al Señor discernimiento de espíritu. A veces le pedimos solamente cosas al Señor: dame un buen trabajo, una casa, un carro. Señor amado, dame prosperidad. Dame dinero, Señor amado, que cuando vaya caminando en la calle me encuentre una billetera y esté llena de plata. Pero ¿cuántos le piden al Señor: Señor, ayúdame a restaurar a otros? Ayúdame a discernir el problema que está pasando el hermano, la hermana. Ayúdame a ver con los ojos tuyos, con los ojos del Espíritu. Ayúdame a mirar con tus ojos. ¿Quién le pide eso al Señor? Ayúdame a sufrir, a padecer lo que otros padecen. Nadie pide eso al Señor. Porque todos queremos estar bien, pero nadie quiere ponerse en el lugar del otro. Nadie quiere ponerse en la situación del otro. Nadie quiere ayudar a otros. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. El Señor en el ocaso de su vida, en el ocaso de su carrera, hermano amado. Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice entonces: Jesús les dijo: vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. No quiere decir que ellos se iban a escandalizar de la vida del Señor o de lo que el Señor iba a sufrir. Esa palabra en el original está diciendo: vosotros en esta noche van a tropezar. En esta noche ustedes van a ser cazados por una trampa.
Esa palabra está hablando de un palo doblado que tiene una trampa en la punta y que el que va por delante la toma y es cazado por la trampa. En esta noche el enemigo puso una trampa sobre su vida, que está dentro del plan de Dios, está diciéndole al Señor, y ustedes van a sucumbir. Ustedes van a caer en la trampa. Ustedes van a tropezar en esta noche. El Señor se estaba anticipando de cómo lo que iba a acontecer un par de horas más adelante iba a afectar la vida de los discípulos, hermano amado. Su fe iba a ser probada a lo sumo. Que Dios nos ayude, hermano amado. A tal punto que su fe tambaleó y cayó, falló su fe, hermano. Pues si usted lee y analiza los versículos más adelante de la Biblia, dice que en un momento todos volvieron a sus quehaceres. Todos retornaron a sus labores. Todos sacaron su mirada del blanco perfecto. Todos cayeron en una crisis existencial en sus vidas. Se les murió Cristo, hermano. Qué terrible es cuando se nos muere el Señor. Qué terrible es cuando quitamos la mirada de nuestro Salvador. Cuando usted y yo quitamos la mirada del blanco perfecto, lo único que atañe a nuestras vidas, lo único que se asedia de nuestra alma es la crisis, hermano amado. Cuando usted mira a las personas y tienen sus ojos extraviados. Donde usted mira a las personas y no tienen un sentido de vivir. Donde las personas lo único que acuden, hermano amado, aleluya, yo lo veo en el diario de vivir, en medio de mi trabajo. Donde las personas lo único que hacen es trabajar, ganar dinero, trabajar y ganar dinero. La mayoría, haciendo un paréntesis, la mayoría de mis compañeros de trabajo que eligieron el dinero por un estilo de vida están todos separados, lejos de su familia. La mayoría eran de fuera de Santiago, arriendan una pieza hoy en día y viven solos. Tienen sus cuentas abultadas de dinero. Pero ¿de qué le vale al hombre ganar todos los tesoros de esta vida si perdiera su alma? ¿De qué le vale al hombre ganar y ganar y ganar dinero si no tiene con quién disfrutarlo, hermano? ¿De qué nos vale hacer hora extra y ganar a fin de mes, ganar 1, 2, 3 millones de pesos si en el diario de vivir nos consume la depresión, la angustia y la soledad, hermano, en nuestras vidas? El Señor le está anticipando que ellos no iban a tener la firmeza necesaria para lo que iba a acontecer. Iba a venir un terremoto de proporciones a su vida espiritual, y el edificio, aunque por fuera se veía robusto, lindo, precioso, terminado, aleluya, ya estaba certificado, aleluya, por fuera, pero en el primer terremoto el edificio se cayó, hermano. Fue sacudido y desplomado. A veces por fuera nos vemos vigorosos, fuertes. Nos vemos hombres y mujeres de Dios por fuera, pero por dentro estamos vacíos. Pero por dentro nadie nos entiende. Pero por dentro estamos en valles de sombras de muerte, viviendo días oscuros, grises, apagados. Imagínense que estos hombres estaban con el maestro, y el maestro le estaba anticipando lo que le iba a acontecer un par de horas más adelante solamente. Gloria a Dios para siempre. Él les dice, hermano amado, mire, escúcheme bien. Esta noche ustedes se van a extraviar, en esta noche ustedes se van a confundir. En esta noche ustedes van a ser cazados por la trampa. En esta noche ustedes van a tropezar. Porque está escrito, porque tenía que cumplirse. Porque ya estaba predicho, estaba predispuesto, estaba profetizado, hermano amado, en Zacarías. Todo lo que estaba aconteciendo en ese momento, Zacarías ya lo había vaticinado que iba a acontecer. Y usted entenderá que Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Era el cumplimiento en carne viva de la palabra del Señor. Zacarías dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Estaba establecido. Él les dice una palabra de esperanza, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, aunque todos tropiecen, aunque todos se confundan, aunque todos, aleluya, sean cazados por la trampa, yo nunca
me escandalizaré. Yo nunca tropezaré, yo nunca me voy a confundir. Eso le está diciendo Pedro. Y podemos ver cómo se cumple al instante lo que el Señor le está manifestando. Porque la captura, escúcheme bien, la captura, la muerte del Señor en esa noche produjeron en sus vidas una profunda confusión y crisis. No solamente confusión y crisis, sino que produjo dentro de sí mismo una tormenta, hermano amado, emocional. Porque la desaparición momentánea del Señor, escúchame bien, los dejó aturdidos. ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces queremos respuestas del Señor y al no escucharnos nos confundimos? Al no escuchar lo que Dios o lo que nosotros queremos oír de Dios, muchas veces nos confundimos. Muchas veces claudicamos, muchas veces, hermano amado, vacilamos en dos pensamientos. Muchas veces cuando usted y yo pasamos al altar y no escuchamos lo que nosotros queremos oír, pensamos que Dios no nos habló, olvidando que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y que a veces y generalmente, más que ocasionalmente, estamos lejos de pensar y de pedir lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Por eso muchas veces no encontramos respuesta en una profecía. Por eso muchas veces no encontramos respuesta en una oración. Porque no siempre pedimos bien. A veces Dios nos está hablando fuertemente por la palabra, pero no entendemos lo que Dios nos habla. Porque no es lo que queremos escuchar. Porque la gente hoy día quiere escuchar, no, si tú, aleluya, vienes a la iglesia 3 días a la semana, te va a ir bien, las ventanas de los cielos van a ser abiertas, Dios va a derramar bendición, tu prueba va a pasar, tu lucha va a pasar, tu persecución, tus crisis van a pasar, si tú solamente te congregas 3 días a la semana. Mentira del diablo, aleluya, para que Dios nos pueda dar victoria, hay que servirle, amarle y obedecerle todos los días de nuestra vida. Cuando el Señor desaparece, estos hombres no sabían dónde ir, hermano amado. No sabían dónde refugiarse. El rebaño literalmente fue esparcido por la ausencia del pastor de los pastores. Se cumple a cabalidad lo que el Señor le está anunciando que iba a acontecer, porque en la presencia de Dios Él conoce todo lo que va a acontecer sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y estos hombres habían escuchado todos los consejos de Dios, todas las parábolas, todas, aleluya, las predicaciones, los sermones del maestro. Estos hombres tuvieron el privilegio de estar ahí en primera fila escuchando el buen consejo de Dios. Pero sabe que a veces usted y yo estamos delante del Señor escuchando la palabra, pero a veces no entra por acá y no sale por acá. A veces estamos en cuerpo presente, pero nuestra alma, nuestro espíritu anda divagando en otras cosas. Tal como Judas, escúchame bien, había sucumbido por el dinero. El Señor se lo predicó en una parábola. Mateo capítulo 13, versículos del 22 en adelante. Él dijo que la semilla ahogada por los espinos era todo aquel que sucumbía por el dinero. Tal cual le ocurre a Judas. Judas estaba ahí escuchando el sermón del Señor. Y los otros discípulos, como la semilla que cae en pedregales. La Biblia dice que se marchita al ver venir la persecución. Que en el momento la reciben con gozo, con felicidad. Pero viene la persecución y esta semilla se marchita. Eso le estaba pasando, aleluya, a los discípulos. Ellos eran la semilla que estaba sembrada en pedregales. Aunque a veces, escúcheme bien, si esto pasa, la gente se ve fuerte, vigorosa. Señor, quiero ser como Pedro. Yo te sigo hasta la muerte. Yo soy capaz de sacar la espada por causa de tu nombre. Sí, pero cuando viene la prueba. Sí, pero cuando viene la dificultad. Sí, pero cuando se levanta, aleluya, el diablo, el infierno. Ahí es cuando verdaderamente el hombre y la mujer de Dios tiene que estar parado, aleluya, delante de la gloria del Señor. Como dice el cántico, alabar a Dios cuando todo va bien es fácil, es bueno. Cualquiera, hermano amado, en la bonanza, en la abundancia, cualquiera sirva a Dios.
Si no, pregúntenle a la mujer de Job. Si era más canuta que todo usted. Vino la prueba y le dijo, ahí está, pues, maldice a tu Dios. A la primera le está diciendo maldice, ya Dios no, el Dios que servíamos, no pasa nada, ya no existe, porque se vio que Dios también prueba el corazón del hombre. Recibiremos solamente lo bueno de parte de Dios, no lo malo. A veces Dios nos quiere probar de qué estamos hechos. Dios permite el desierto y la prueba en el creyente para ver si nuestra fe realmente es una fe inquebrantable o nuestra fe estaba solamente afirmada y sujeta en la emoción. Que Dios nos ayude a ser inquebrantable, hermano. Porque tenemos que entender que el evangelio no es teórico. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio es un diario de vivir. En la teoría el Señor le había demostrado a estos hombres lo que iba a pasar, cómo era la semilla, cómo era el sembrador. Se los había explicado. Ellos juraban, y sobre todo Pedro, que él era buena tierra, que la semilla había caído a él, aleluya, y él iba a ser un tremendo hombre de Dios. Y hoy día estaba siendo descubierto su corazón delante del Señor, que su semilla solamente había caído entre los pedregales. A veces nos creemos buena tierra, hermano amado, y a veces vivimos cultos llenos de la gloria de Dios, llenos del gozo, de la manifestación. Hay gente que va más allá, recibe la gloria de Dios y al otro día, a primera hora, despierta, abre los ojos en Facebook. Señor, qué maravilloso estar en tu presencia. Porque recibió el consejo de Dios, recibió la manifestación con gozo. Pero al segundo, al instante, se levantaron los hijos con la cara larga porque hay que ir al colegio. Le probaron la fe y la mamita, aleluya, no pareció mal los cultos en la semana. Porque a veces somos pura emoción. Pura emoción. Pero Dios quiere hacer de nosotros, hermano amado, gente, hombres y mujeres de Dios, firmes en nuestra esperanza, inconmovibles en la roca que es Cristo Jesús. Hombres y mujeres de Dios inquebrantables para su gloria. Que muchas veces podamos estar doblados como el junco, como la palmera, aleluya, pero que nuestra raíz sea tan profunda que nada ni nadie nos pueda mover, aleluya, de la mano del Señor. El evangelio, hermano amado, no es teoría. No es teoría. En la teoría cualquiera es capo. En la teoría cualquiera es diestro. Pero llevamos la teoría a la práctica, donde hay guerra, donde hay lucha, donde hay persecución, donde hay insomnio, donde hay días que no se puede dormir bien. Llevemos la teoría a la práctica, donde hay que estar parado en un cantón de una calle y la gente te escupa, te menoscabe, te orine, te tiren orina, hermano. Te pongan el parlante a todo chancho y te empiecen a insultar. Te desafíen que te van a dar de balazo. Claro, porque detrás de un escritorio es fácil predicar. Detrás de un escritorio, acostado en la cama, hermano, es fácil hacer una publicación en Facebook. Pero ¿quién quiere pagar el precio? ¿Quién quiere estar ahí trabajando, abnegándose, sufriendo por la causa de Cristo? ¿Quién quiere dejar familia? El Señor dijo, el que no dejare padre y madre no es digno de mí. ¿Quién quiere dejar la comodidad de su hogar y de su familia por causa del evangelio? Hay muchos que hoy día se quedaron celebrando el Día del Padre porque todavía no hemos entendido el evangelio. Porque todo aquel que ha entendido el evangelio entiende que primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo es el Señor, que Él es la prioridad máxima de nuestra vida. Qué hipocresía celebrar un día cuando peleamos todos los demás días del año. Y no venir a abrazar, a adorar al que tanto bien nos hace todos los días. Cuando tú peleas con tu cónyuge, cuando tu cónyuge te da vuelta la espalda, ese mismo, aleluya, que tú apruebas por dejar de servir al Señor, aleluya, y todos los demás días del año te hace la guerra. El único que está siempre para abrazarte es Cristo para levantarte, para bendecirte, para fortalecerte. Por eso hay que servir a Dios por sobre todas las cosas.
Mire, yo no digo mentira, mi mamá está acá. Mi papá estos días se enojaba conmigo porque yo no iba para la casa. A veces iba el sábado o iba el lunes. Siempre le tenía su obsequio. Pero él a la larga terminó entendiendo que para mí era más importante estar con el Señor. Nunca dejé de honrar y amar a mi padre, que se entienda. Pero él entendió que para mí lo máximo era servir a Cristo. Él lo entendió a tal punto, hermano amado, que le gané. Se vino a las plantas de Cristo. Porque cuando usted se vuelve a alguien con convicciones profundas, hermano amado, el que le ama a usted va a tener que volverse a usted. Si alguien realmente a usted le ama, va a entender su fe. Va a entender que para usted hay algo que es sobrehumano, que es sobrenatural, que un día llegó a su vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano amado, aleluya, echemos a correr el que hacia atrás? No teníamos esperanza, hermano amado, estábamos destrozados, desvalidos, hermano amado, éramos esos del camino que el Señor invitó, aleluya, a la gran fiesta del Rey. Éramos esos que estábamos perniquebrados, esos que estábamos aturdidos, enfermos, agobiados, aleluya. Éramos que igual que el ejército que levanta al Rey David, pura gente, hermano amado, desechada, pura gente endeudada, aleluya. Pero de ahí nos abrazó el Señor, de ahí nos perdonó el Señor, de ahí el Señor puso su mirada sobre nuestras vidas. Entonces hoy día, ¿cómo hemos de pagarle mal al que tanto bien ha hecho en nuestras vidas, hermano? A veces se nos olvida todo lo bueno que Dios ha sido con nuestras vidas. Por eso es bueno a veces echar el cassette hacia atrás, hermano amado, y reconocer que todo lo que somos es gracias a la bondad y a la misericordia del Señor. El Señor, hermano amado, le estaba manifestando a sus discípulos, estaban todos con él ahí, lo que iba a pasar un poquito más adelante en esta historia. Él les dice: oye, ustedes todos se van a confundir, pero les dio una esperanza en el instante. Porque en medio de la lucha, de la prueba, del obstáculo, de la crisis, Dios siempre te va a dar una luz de esperanza. Siempre. Pues ¿sabe cuál es el problema? Que no tenemos a veces, en medio de ese momento, no tenemos el oído presto para escuchar la voz de Dios. El Señor les dijo, hermano amado, pero después que haya mire la convicción que tenía. Él nunca dudó lo que iba a pasar. Les dijo: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él estaba diciendo: oye, tranquilo, ustedes van a dispersarse, van a entrar en una conmoción espiritual, van a ser atormentados, van a querer retroceder, pero en medio de todo eso, en medio de todo su desierto, de toda su angustia, de toda su aflicción, yo estaré presente. Todo lo que van a vivir va a ser momentáneo, va a ser pasajero. Yo nunca los voy a dejar solos, yo nunca los voy a dejar huérfanos. Y es la promesa de Dios para nuestras vidas. A veces se nos olvida que hay una promesa de Dios para nuestras vidas. Nunca se olvide que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? El Señor le estaba diciendo: oye, tranquilo, este trago amargo, el cual ustedes van a vivir, esto va a pasar, es momentáneo, es pasajero. El pastor del rebaño va a volver a ustedes una vez más. Él nunca se ha ido. Él nunca nos ha abandonado. Él nunca ha dejado de ser. Por eso escúcheme bien: si está pasando una mala racha, un mal momento, si está confundido, si el diablo lo tiene en angustia, en aflicción, en tormento, en soledad, si tiene un vacío que nada ni nadie hasta el día de hoy lo puede llenar, usted y yo necesitamos con suma urgencia someter nuestras vidas a la gloria y a la presencia del Señor, porque el único capaz de entender la situación más compleja que el ser humano esté viviendo se llama Jesús de Nazaret. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él aparece, Él echa fuera el temor. Porque la Biblia dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor se llama Jesús de Nazaret. Mire qué importante estar siempre cerca del Señor, hermano. Siempre cerca de su amor. Siempre cerca de sus caricias, de su presencia. Es importante estar siempre con el Señor, hermano amado, para que Él pueda nutrir todas las carencias de nuestras vidas, hermano amado.
¿Sabe por qué? Porque a veces estamos igual que Pedro y que los discípulos. A veces pensamos que estamos solos o que vamos a quedar solos. Es más, a veces tenemos este mismo ímpetu y carácter de Pedro y pensamos que la crisis o el momento agobiante que estemos viviendo y pasando, hermano amado, lo podemos pasar solos. Que solo podemos sobreponernos a nuestras crisis. Y a veces minimizamos el problema que estamos viviendo. Porque a veces no le tomamos el peso a los indicativos que a veces el mismo cuerpo nos están diciendo. ¿Usted cree que es normal llenarse de alergia? ¿Usted cree que es normal que de la noche a la mañana se llene de roncha? ¿Usted cree que es normal que le tirite un ojo? ¿Usted cree que es normal que le salga caspa cuando usted nunca tuvo caspa? Hay cosas que el cuerpo te va manifestando. Viene el insomnio. A otros les viene la fatiga, que no tienen energías, no tienen fuerzas para nada. El cuerpo te empieza a decir y a acusar lo que está pasando en el interior de tu alma. ¿Sabe por qué? Porque el miedo, por más pequeño que parezca, escúcheme bien, puede volverse un trauma que es capaz de paralizar todos nuestros sentidos, incluso nuestra vida espiritual, hermano amado. Según los grandes expertos en estos temas de las crisis, dicen que los miedos y los traumas se generan a partir de 6 categorías. Uno de esos es la pobreza, la crítica, la pérdida de amor, enfermedades, vejez y muerte. A través de estos 6 indicativos, hermano amado, empiezan a gestarse y a generarse los traumas en la vida del hombre y de la mujer, estando o no estando con Dios. Y usted y yo no estamos ajenos a esta problemática. Porque de ahí nacen los trastornos, escúcheme bien. De ahí nacen las luchas mentales, hermano amado. De ahí nace la parálisis de las emociones. De ahí nace la desesperación, el desaliento, el desánimo. Los ataques crónicos de ansiedad, porque ya no es un ataque de ansiedad, ya se vuelve crónico, hermano amado. Y todo esto, hermano amado, que va causando en el ser humano que deja de ser productivo. Empieza a perder la confianza, le pierde el gusto a la vida. Se pierde el sentido de permanencia. La psicología dice que el sentido de permanencia solamente, hermano amado, invade a los niños cuando el padre, aleluya, lo deja en el colegio, en el jardín, etcétera, etcétera. Pero el cristiano también a veces tiene pérdida del sentido de permanencia, porque en el momento de caos, de crisis, creemos que Dios no está, creemos que Dios nos dejó, creemos que Dios, aleluya, se apartó de nosotros. Pero que Jehová reprenda al diablo, porque Dios también se manifiesta en la crisis, Dios también acude en la crisis, Dios también abraza la crisis, Dios también restituye, restaura y levanta al creyente en medio de la crisis que esté viviendo. En esta instancia, hermano amado, cuando ocurren estas 6 tipos de características que nos llevan al miedo profundo, es donde el miedo se apodera de nuestro diario de vivir. La gente se vuelve incluso paranoica, no quiere salir de la casa. La gente se pone a inventarse enfermedades. Que me duele acá. Y yo veo en TikTok que cuando te duele acá es porque puedes tener un cáncer. Pero es que me duele mucho la cabeza. Y yo vi en TikTok, porque la gente hoy día cree todo lo que dice el TikTok. Yo vi en TikTok que había un doctor que decía que si te duele la cabeza es porque se está gestando un tumor maligno. Y la gente empieza a inventarse enfermedades. Porque están viviendo una crisis tan profunda que le están abriendo miles de portales a Satanás, al diablo, y que Jehová lo reprenda en esta noche. Porque lo primero que hace el diablo es debilitar tu mente. Debilitar tu fe, tus ganas, tu deseo de vivir para el Señor.
Por eso la gente no quiere venir a la iglesia. Porque están cruzando crisis tan profundas que no quieren que el Dios que es capaz de levantarte en la crisis pueda acudir a tu vida. Y que Dios nos ayude. Porque la Biblia dice que se puede vivir una vida en paz y sin temor. ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? Mire lo que dijo el salmista David, Salmo 33:4. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos abrazan esa palabra con todo su corazón? David no estaba libre del miedo. David fue pastor de ovejas siendo un muchacho. La Biblia dice y relata que David peleó con el oso y con el león en el silencio. Ni el papá tenía idea lo que David estaba padeciendo y sufriendo por cuidar sus ovejitas. En un momento el rey Saúl quiso dar a muerte al rey David, cuando aún no era rey. Lo persiguió y quería matarle, ¿sí o no? Pero ahí estaba el rey David creyendo en el Señor, hermano amado. Porque vuelvo y repito, una cosa es la teoría y otra cosa muy distinta en la práctica. La experiencia de vida del rey David le enseñó que Dios era su protector. Porque Dios estaba en medio de sus días malos, en medio de sus luchas, en medio de sus adversidades, en medio de la pelea del león, del oso, donde no estaban los hermanos de guerra, donde no estaba su padre, aleluya, para defenderle. Ahí Dios le enseñó, aleluya, a pelear, porque las armas de nuestra milicia no son terrenales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Por eso el rey David después porque estaba en el bagaje, en el silencio, peleando. Nadie tenía idea de la valentía que tenía David. Por eso cuando fue al campo de batalla dijo, ¿quién es ese? Ese los tiene a todos ustedes atormentados. Así era el rey David. Ese, un tipo que medía como 3 metros, eso es una alpargata. Déjenme ir al frente a mí. Y nadie le creía. Porque no entendían el proceso que ya había vivido en el silencio. El hombre y la mujer de Dios que tiene proceso, aleluya, no se anda poniendo para la foto, aleluya, no tira encima su jineta, sino que cuando tiene que pelear, cuando tiene que usar las armas, aleluya, espirituales, Dios le da victoria, Dios lo pone enfrente, Dios lo saca, aleluya, del anonimato y lo pone en el campo de guerra para demostrarle a los que supuestamente están capacitados que no es por ahí, aleluya, que primero la guerra se gana en el silencio. Era un hombre experimentado, el rey David, hermano. Por eso él decía para sí, tú estarás conmigo. No importa, estoy probado, pero no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Claro, una cosa es decirlo, otra cosa es practicarlo y vivirlo. Pero el rey David tenía razones para decir, tú estarás conmigo. Gloria a Dios para siempre. Le digo por qué, porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos experimentado días de soledad. Siempre el enemigo va a poner trampas y razones para sentir miedo y soledad, hermano más. Pero le cuento algo, y que el diablo lo sepa en esta noche. El mismo Dios del rey David es el Dios nuestro, hermano amado. Aleluya. Y así como el rey David lo pudo decir, nosotros también lo podemos gritar en voz en cuello en esta noche. No temeré mal alguno. Díganle al diablo, no temeré mal alguno, porque Jehová el Señor estará conmigo. En esta vida triste, agobiante, extenuante que vivimos, estamos predispuestos a sufrir daños, pérdidas emocionales y espirituales. A tal punto, y yo sé que muchos de los que están aquí lo han dicho, esas mismas palabras que dijo el Señor en el huerto, mi alma está muy triste hasta la muerte. Porque podemos vivir días de intensas luchas, de guerras inconstantes, incansables,
interminables. Podemos vivir persecuciones tal cual las vivió el maestro, hermano. Pero de algo estoy seguro, que con Cristo se puede salir de toda crisis que podamos estar viviendo. Se puede salir con Cristo. Pedro el impetuoso le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro no entendía ni jota lo que estaba pasando. Pedro no entendía. A veces usted y yo somos como Pedro, no entendemos nada. Estamos en la iglesia, llevamos 20, 15 años caminando y no entendemos nada. Pero si hay alguien que es capaz de entendernos, se llama Jesús de Nazaret. ¿Sabe lo que dice la Escritura respecto a la persona de Jesús? Que Él estuvo abrumado, que Él estuvo agonizante, que Él estuvo sufriendo y luchando fuertemente un conflicto constante espiritual. Si hay alguien que lo describe de forma magistral, es el autor del libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Él dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Usted se puede preguntar: pastor, hermano Orlando, como quiera decirme, ¿cómo salgo de este estado? El autor del libro de los Hebreos se lo está diciendo. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Lo que estás viviendo es pasajero, es momentáneo. Pero si usted y yo aprendemos a clamar, a tener súplicas, oraciones fuertes, aleluya, un clamor con lágrimas, direccionados al que está allá arriba sentado en el trono, Él nos va a sacar en victoria. Él va a extender su mano. Él nunca le va a dejar en el suelo. Él nunca lo va a dejar en el camino. Él le va a llevar al lugar de honra. Él le va a llevar al lugar que usted merece, al lugar que usted reclama. Aleluya. Al lugar que usted siempre ha añorado, ha deseado en su alma. Él le va a llevar a un estado, aleluya, espiritual, agradable delante de su presencia. Por eso no canse, aleluya, no se canse de orar. No se canse de gemir, no se canse de llorar, porque hay uno capaz de salvarnos y de sacarnos del estado de la muerte. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Su nombre es Jesús de Nazaret. El apóstol Pedro y los discípulos estaban en un estado de parálisis emocional y espiritual por causa del miedo. ¿Sabe por qué? Porque si usted analiza estos textos, el Señor les parte diciendo: esto se va a cumplir porque esto está predicho. Zacarías ya lo dijo, yo tengo que estar para cumplir la palabra del Señor, porque Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Estaba todo predicho. Él tenía que estar a los pies de la palabra. Le dijo: ustedes se van a confundir, su esperanza va a desfallecer. Y les da una esperanza gloriosa. Nosotros también tenemos esa esperanza gloriosa, porque nosotros también servimos a un Cristo resucitado. Nosotros también tenemos un caballero, aleluya, que abandonó la cruz, que la cruz no pudo soportar su gloria. Nosotros también tenemos, aleluya, aquel caballero glorioso, precioso, que el tercer día resucitó. Aquel que le dijo a los discípulos: yo iré por delante de vosotros hasta Galilea y le cuento algo divino, algo majestuoso, algo precioso, que ese mismo que les prometió que iba a ir por delante, también desde el día que nosotros le confesamos y le amamos, ha ido siempre por delante de nuestra vida para darnos victoria en medio de todo sufrimiento y crisis que podamos vivir. Pero si hay algo de lo cual estoy seguro, que el miedo paraliza, hermano. Paraliza los sentidos. El miedo desvirtúa la realidad. El miedo te hace oír cosas que nunca nadie dijo. El miedo te hace creer cosas que solamente están en tu imaginación. Y la gente te empieza a tildar por loco porque pierdes el sentido de la realidad.
Porque tus sentidos han sido paralizados por el miedo. Eso le pasa a los discípulos y al apóstol Pedro. El Señor le está diciendo, mira, va a pasar esto, aquello. Ustedes van a sufrir, van a padecer, van a llorar, van a gemir. Pero tranquilo, yo voy a resucitar. Imagínense las palabras que le está diciendo el maestro. Yo me voy a morir. Es verdad, a ustedes, miren, si a ustedes les va a pasar esto, si ellos tuvieran los sentidos espirituales agudos en ese momento, les cuento, Pedro no lo hubiese negado. Porque el Señor le estaba sobre la misma, le estaba anticipando, vaticinando el dolor que les venía, pero le estaba dando el bálsamo sobre la misma. Les dijo, yo voy a resucitar. Yo voy a estar una vez más con vosotros allá adelante en Galilea. Yo no me voy a ir para siempre, tranquilo. Yo tengo que padecer, yo tengo que morir, tengo que ser crucificado, pero yo voy a resucitar. Pero de un momento cuando el Señor suelta la primera palabra y les dice, ustedes se van a escandalizar, ya su miedo, aleluya, se apoderó de todos sus sentidos. Y no escucharon la segunda palabra del maestro. No escucharon la segunda oración que el maestro soltó de esperanza para su vida. El diablo te dijo, te voy a matar, te voy a destruir. El diablo te dijo, aleluya, te voy a cerrar las puertas. El diablo te dijo, nunca más vas a recuperar a tu familia. El diablo te dijo, nunca más tus hijos te van a amar. El diablo te dijo, aleluya, vas a ser un fracasado. Aleluya, mentira del diablo, porque Jehová pelearía siempre por vosotros, dice su palabra, y vosotros estaréis seguros. El problema es que el miedo nos paralizó y solamente escuchamos la mala noticia. Que Dios nos ayude. Es caótico esto que pasa, hermano, y esto nos pasa a menudo a nosotros. Estamos en la iglesia pero no disfrutamos los cultos porque el miedo nos tiene paralizados en nuestros sentidos espirituales. Estamos en la iglesia pero nuestra alma desfallece muchas veces. Y a veces la gente nos dice, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien. Y damos un abrazo y por dentro estamos deshechos. ¿Y sabe por qué la gente a veces no es capaz de transmitir realmente sus emociones? Porque sabe que usted y yo somos sanguchito palta. Por eso la gente a veces no se abre a contar realmente lo que está viviendo. Y prefiere llorar y padecer en silencio. Porque hemos sido un mal ejército. Porque hemos sido malos hermanos. A veces predicamos de Caín y Abel y hemos sido exactamente lo mismo. Nos jactamos que Caín, aleluya, mató a Abel por la envidia. Y hoy día ese mismo espíritu sigue operando en nuestras iglesias. Ese espíritu de envidia, de superioridad, de no ver como otros bendecidos, prosperados por Dios. Y empezamos a ser asesinos espirituales. Porque todavía no hemos aprendido lo que es servir al Señor. La Biblia dice que aunque pusiéramos nuestros cuerpos para ser sacrificados por otros, y si no tenemos amor, de nada nos sirve. A veces la palabra es dura, es áspera. A veces la palabra causa escozor. A veces el mensajero se vuelve tedioso, asfixiante, pesado, cargante. Pero estas palabras son las que tienen palabra de vida. No basta solamente con decir hay que tener amor, sino que hay que practicar el amor. Practicar el amor, si ese es el desafío. Predicar, hermano amado, hasta el diablo predica. Él le citó la escritura al maestro. Pero vivir y practicar el evangelio es el verdadero desafío del creyente. Que Dios nos ayude a poder tener este corazón afable. La Biblia dice que hay que reír con los que ríen. A veces lo predicamos solamente, creemos que es para el velorio. Y también hay que llorar con los que lloran. Porque a veces los hermanos vienen en agonía espiritual y no somos capaces de entender su agonía. ¿Sabe lo que decimos nosotros? Porque no tenemos nada de Dios a veces.
Ahí llegó de nuevo llorando. Ahí llegó de nuevo esta llorona, María Magdalena. Ahí está el comodín del pastor, ves que predica, pasa al altar. Sí, pero ¿por qué no te preocupáis? ¿Por qué pasa siempre al altar? ¿Por qué no nos preocupamos de decir por qué siempre está llorando? ¿Qué le pasa a mi hermano? ¿Qué le pasa a mi hermana? Me voy a acercar, le voy a abrazar, le voy a decir, cuenta conmigo, no estás sola, aunque todos te hayan dado vuelta a la espalda. Yo te quiero, aleluya, abrazar. De verdad, yo quiero estar contigo, extenderte mi mano y que juntos podamos salir adelante. Hay que salirse del banquillo de los críticos. Hay que ponerse, hermano amado, del lado de Cristo. Hay que poder restaurar con espíritu de mansedumbre. Esto se predica, pero no se practica en los altares. Que Dios nos ayude cada día, hermano amado, a hacer esta palabra vida en nuestras vidas. El apóstol Pedro y todos los que estaban con él, hermano amado, estaban paralizados por el miedo. El miedo paraliza, hermano. El Señor les lanza una promesa divina y nadie pudo tomar atención. Se hubieran evitado cualquier drama, cualquier problema. Se hubieran evitado, hermano amado, aleluya, todo el desánimo que vivieron. Porque no solamente se desanimaron, sino que también entristecieron al Señor, que después de largos 3 años no entendieron nada de lo que el Señor le había predicado. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio cobra vida cuando usted y yo practicamos la palabra. Cuando hay que sufrir este mensaje. Cuando el Señor nos hace llorar por esta palabra. Cuando el Señor nos hace pasar por las brasas. Cuando el Señor nos hace pasar por, aleluya, por el agua, por el mar, por el océano. Cuando el Señor, aleluya, nos hace ir en medio de la barcaza. Y en medio de esa barcaza, aleluya, el sol está radiante, el mar está sereno, aleluya. Pero en medio de la nada vemos como el cielo se cierra, aleluya, se pone gris, se pone a llover. Y la barcaza que estaba tranquila empieza a ser azotada por las olas, aleluya, a tal punto de temer por la muerte, aleluya. Pero ahí es donde aparece el Dios Todopoderoso a decirle: tranquilo, yo estoy también en la barcaza. Pero para eso hay que conocer al Señor. Para eso hay que conocer la voz de Dios. Pedro era igual que usted y que mí, duro de cabeza. Para que lo entiendas, en buen chileno, de la cabeza de palo, Pedro. Era tan impetuoso, era tan irreflexivo, que no escuchó las palabras del Señor. A veces Dios nos dice cómo direccionarnos, cómo hacer las cosas. Pero ¿cómo me va a enseñar este cabrón a mí si yo tengo 40 años? ¿Sabe? Cuando usted y yo somos irreflexivos, no podemos terminar de que Dios nos forme. Porque somos tan dueños de la verdad, aleluya, que actuamos como Pedro. Ahí llegó de nuevo este cabrón pesado, el Sebastián, dice. Cuando el hermano Sebastián va a llamarle la atención a alguien es porque yo le dije, si él lo corre con colores propios. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Para que usted se forme, para que usted sea pulido, moldeado por la mano del Señor. Porque el Evangelio no es a nuestra pinta. ¿Sabe por qué? Porque en el 90% de las iglesias pentecostales no forman, deforman. Y la pega del formador nadie la quiere hacer porque es cansadora. Usted se gana más enemigos que amigos. Cuando usted empieza a formar a alguien, usted le empieza a enrostrar lo malo que hace. ¿Y a quién le gusta que le digan lo malo? A nadie. Entonces esa pega es la pega del pesado, del cargante, del chupete. Pero cuando alguien se deja moldear por la mano de Dios, ese trabajo trae frutos. Ese trabajo rinde créditos. Esa persona, aleluya, es apta para toda buena obra. Esa persona empieza a ver lo que los simples no ven.
Esa persona, aleluya, entra al culto y no entra, aleluya, cabeza agacha. Esa persona empieza a mirar qué falta, qué necesitamos, de qué estamos carentes, en qué podemos mejorar, en qué podemos, aleluya, arreglar para que el culto sea pleno delante del Señor. Porque dejamos de ver el Evangelio de forma simple. El Evangelio es mucho más que eso. Ya dejamos el egoísmo de gozarnos nosotros solamente. Y aprendemos a disfrutar cuando los demás se gozan. ¿A cuánto les pasa que cuando un hermano es bendecido por el poder de Dios, usted también siente las caricias de Dios? Por eso es necesario dejarse formar por la mano de Dios. Entender que no somos dueños de la verdad y que no la sabemos todas. Entender que cada día necesitamos estar siendo constantemente formados por Dios. Mire, estos discípulos llevaban cerca de 3 años con el maestro y aún así no entendían y no aprendían a discernir la voz de su Dios, hermano. Dios le estaba diciendo, tranquilo, yo voy a resucitar. Y Pedro, el irreflexivo, el impetuoso, aleluya, el caballo apache, le dice esto. ¿Qué tendría? Escucha, si esto es 2 más 2. El Señor le dijo, mira, va a pasar esto, aquello, esto, otro. Yo voy a resucitar y voy a juntarme con usted en Galilea. ¿Qué tenía que haberle dicho Pedro? Gracias, Señor. Porque mi fe estaba desfalleciendo hace un momento atrás. Yo pensé que eso no iba a morir el Evangelio. Yo pensé que ya se nos iba a morir la esperanza. Ya pensé que esto nunca más iba a estar con nosotros. Pero te doy gracias porque estas palabras una vez más infundaron aliento de vida en mi corazón. Porque estas palabras me hacen, aleluya, avanzar. Estas palabras, aunque yo sé que te vas a morir, aleluya, pero estas palabras que acabas de soltar, yo sé que tú hablas verdad. Yo sé que tú vas a volver, que vas a resucitar, que la muerte no va a poder soportar tu gloria. Aleluya. Y como tú lo acabas de decir, en un par de días más nos volveremos a encontrar. Eso debería haber dicho Pedro. Pero tenía los sentidos paralizados por el miedo. Pedro le respondió y le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Solamente tomó atención a la primera parte. Y la segunda parte la omitió porque el miedo paralizó todos sus sentidos, hermano. Pero el Señor le conocía, al igual que usted y a mí. El Señor no se impresionó por los dichos de Pedro. Pero le dijo, yo nunca me voy a escandalizar. Yo voy a estar contigo. Pero si hay algo que me encanta del Señor, que no es como usted y yo miramos lo externo. Pero el Señor conoce y mira el interior del hombre. El Señor sabe que somos frágiles. ¿Cuántos frágiles hay en esta noche? El Señor sabe que muchas veces cualquier viento simple y solano nos va a mover de la roca. Porque a veces por fuera la gente se ve como Pedro, con un carácter formado, con una firmeza espiritual. Pero usted lo toca y se da cuenta que no hay nada de lo que aparentemente se ve. Usted los toca un poquito nomás, para probarlo solamente. Salta el viejo hombre. El arrogante, el orgulloso, el altanero, el soberbio. Salta ese viejo hombre que en las aguas no pudo morir. Salta ese el viejo hombre que nosotros pensábamos que estaba sujeto a la voluntad de Dios y que no pasa nada. Vuelve a resurgir. Porque a veces creemos que Dios terminó la obra en nosotros, pero no, hermano amado. A veces estamos caros, hermano amado, para estar en la escuela dominical con los niños. Porque nuestra formación es de un niño. Por fuera nos mostramos adultos, con barba algunos para mostrarnos más viejos. Creemos porque medimos 2 metros y somos robustos, somos hombres. Te los toca así. Y listo. Estáis más una semana en la casa. Los toca así. No, el pastor cambió. Usted ya no es el mismo. En la iglesia chica usted era distinto. Es que en la iglesia chica éramos 20, por hermano. Era más fácil manejar la iglesia.
Entre más gente, más alta es la demanda. Y hay que tener, aleluya, la envergadura más grande también para solucionar y ayudar en los problemas de la Grey. Iglesia chica, problemas chicos. Iglesia grande, problemas grandes. ¿Por qué cree usted que hoy día la juventud no quiere tener hijos para no tener problemas? Si los hijos en formación, ¿qué son? Un problema. ¿Cuántos papás coinciden conmigo? Formar un hijo es un problema. ¿Sí o no? Pero dígame si no es lindo. Aleluya, cuando ese hijo entiende el consejo. Cuando ese hijo ya deja de ser respondón y dice: mi papá, mi mamá se esfuerza. Mi papá y mi mamá es verdad, son pesados, a veces son cargantes, pero yo reconozco que ellos quieren lo mejor para mí. A veces nosotros hacemos la pega del papá en la iglesia. Somos los pesados, los cargantes, los chupetes, los que no entendemos a nadie. Porque a veces, escúchame bien, cuando uno ve un potencial en alguien, ese alguien hay que pulirlo, hay que darle, hay que darle, hay que darle. ¿Qué le dijo el Señor en algún momento a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Yo le digo eso a uno de usted se descarría como, se cambia de iglesia en 2 tiempos. Así le dijo el maestro. En un momento el maestro estaba predicando, al pan, pan, vino, vino. Y ahí estaban una vez más los discípulos, el mismo Pedrito con otros más, pintamonos. Señor, cambia el mensaje. Cambiaste, Señor. Ya no eres el mismo del principio. Hoy día llevan casi 3 años de ministerio y cambiaste, Señor. Antes eras amor, nos dejaba recostar en tu pecho. Nos descifraban los misterios del reino, nos descubrían las parábolas, pero hoy día ya no eres el mismo, Señor. Dura es tu palabra. Ahí está la puerta, le dijo el Señor. Avance. Váyase con la multitud. Pero Pedro reflexiona y le dice: Señor, ¿pero a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. A veces la palabra se vuelve dura, el asiento se vuelve incómodo. Miramos para el lado, así. Le piñicamos al cabro chico para que llore y llevarlo para el baño. Porque a veces cuando se nos dice la verdad, causa algo en nuestro ser interno. Pero le cuento algo: todo aquel que se deja formar por Dios va a ser un hombre y una mujer del Señor, apto para toda buena obra. Y eso es lo que el Señor estaba haciendo con sus discípulos. Estos hombres no estaban entendiendo nada, pero el Señor sabe y conoce el interior más profundo del ser humano. El Señor le dice esto, mire, respondiendo Pedro, el irreflexivo, el que no entendió nada: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, cae ese palo que no entendiste nada, que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Él está diciendo: presta atención, Pedro. Yo te acabo de soltar una palabra y no entendiste, pero por caer ese palo, tu fe en esta noche no solamente va a ser probada, sino que va a caer a tierra. Porque has estado 3 años conmigo y todavía no entiendes el evangelio. Qué triste va a ser aquel día que el Señor nos diga: oye, llevaste 15, 20 años y no entendiste nada. Todavía te taimabas por cosas pequeñas. Todavía un dolor de uñas te dejaba en la casa. No entendiste nada. Si el hombre de Dios tiene que ser pasado por el oro en el crisol, en el fuego. El hombre de Dios, hermano amado, muchas veces va a sentir el rechazo, el desprecio, el menoscabo. Y eso Dios lo permite para probar de qué estamos hechos delante de su presencia. El Señor le está diciendo a Pedro: mira, Pedrito, escucha, presta atención. Esta noche no me vayas a negar solamente una vez más, vas a negar 3 veces, le dijo. Cuando cante el gallo, no es que iba a cantar un gallo literal. El canto del gallo era de la medianoche hasta las 3 de la mañana. O sea, cada 1 hora era el canto del gallo. Ahí me vas a negar, Pedrito, le dijo. Antes de las 3 de la mañana ya me vaya a negar. Ya.
Yo conozco esta historia, ya te conozco. Sé que todavía no estás terminado. Sé que todavía falta algo en ti. Yo agradezco tu valentía. Yo agradezco tu ímpetu. Yo agradezco tu coraje. Yo agradezco que tú estás siempre de mi lado. Pero eso no quiere decir que eres un hombre de Dios todavía. A ti algo más te falta. Mire lo que le dice en el verso 35. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Lucas capítulo 22, versículo 3 dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Marcos capítulo 14, versículo 31 dice, respecto a la persona de Pedro, con mayor insistencia decía: si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. Y Juan registra estas palabras de Pedro: mi vida pondré por ti. Antes de las 3 de la mañana Pedro estaba negando al maestro, porque su fe había decaído y el miedo había paralizado todos sus sentidos. Pero me encanta lo que pasa con Pedro, porque no termina la historia de Pedro ahí. La Biblia dice que después de eso, que se cumpliese al pie de la letra lo que el Señor le había soltado, Pedro se acordó de las palabras del maestro. Le cuento algo. Cuando Dios tracemos una promesa, no tardemos en cumplirla. Porque el hombre más sabio de la tierra dijo: Dios no se complace de los insensatos. No haga el sacrificio de los necios. Cuando usted le prometa algo a Dios, cúmplalo. Cúmplalo. Pedro se acuerda de estas palabras. Reflexiona. Y la Biblia dice que se puso a llorar amargamente, porque le pesó en su corazón haberle fallado al Señor. Él había dicho: yo voy a morir contigo, yo voy a la cárcel contigo, yo voy hasta la última contigo, Señor. Pero a la primera prueba lo estaba negando. A veces no hemos tomado importancia lo relevante que es estar sano por dentro y estar lleno de Dios. ¿Sabe por qué Pedro estaba negando al maestro? Porque Pedro todavía no había recibido ni el bautismo ni la llenura del Espíritu Santo. El bautismo es una vez. Una vez. Y en ese bautismo viene el sello del Espíritu Santo en el creyente, que son las arras del Espíritu, la garantía que Dios pone en nuestros corazones de una vida eterna. Eso es una cosa. Pero hay algo que usted y yo debemos buscar con constancia todos los días, que nos va a hacer marcar la diferencia, que nos va a hacer tener estabilidad en el día malo. Y eso se llama llenura. Y la llenura se busca todos los días. Este Pedrito no tenía ni llenura ni bautismo. Por eso no era capaz de discernir la voz del Señor. Por eso no era capaz, aleluya, de retener las promesas que le hacía el Señor. Pero podemos ver el cambio radical en Pedro. Una vez que es lleno del poder de Dios, se ve ganando miles de almas en sus primeros discursos. Ya no solamente, aleluya, no iba a negarlo nunca más, sino que estaba dispuesto realmente a morir por la causa de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque había sobrepasado el día malo. Se había sobrepuesto, aleluya, su ímpetu, aleluya, de caballo apache que tenía. Hoy día ya estaba sujeto en completa sumisión a la voluntad del Señor. A través de estas palabras de Pedro podemos ver la debilidad humana en su máxima expresión. Como el hombre y la mujer es tan débil y susceptible a lo que le está aconteciendo, que es capaz, escúcheme bien, de sucumbir ante la adversidad y el dolor. Pedro, al igual que usted y que yo, tenía buenas intenciones. Pero su humanidad respecto a la noticia primera del maestro se vio tan afectada a tal punto que fracasó. Fracasó como cristiano. Pero ¿sabe lo lindo de esta historia? Que Pedro nunca estuvo solo. Ahí estaba el mismo que le había dicho en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí. Y esta palabra también es para usted. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pedro, este mismo párrafo de Mateo 11, 28 lo había escuchado
en voz audible del maestro. Por ello en su fracaso, porque Pedro fracasó, viendo su condición, cómo estaba delante del Señor, cómo se encontraba Pedro después de haber negado al maestro 3 veces, estaba cargado y trabajado. La ansiedad ya se había apoderado de su vida a plenitud, a tal punto que desistió del evangelio y del llamado. La Biblia dice que volvió atrás. Tomó una vez más las redes, se fue a pescar, hermano. Todo el aprendizaje, toda la enseñanza se la echó al bolsillo y volvió atrás. Dijo, esto no es para mí. Esto no es para mí. Ya te negué, Señor, ya fracasé. Hoy día quiero volver a ser el mismo Pedro de antes. Este evangelio no es para mí. Que Jehová reprenda al diablo, aleluya, porque el evangelio sí es para usted. Aunque el diablo haya puesto tropiezo, aunque el diablo te haya hecho la zancadilla, más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si usted se abraza a esta esperanza bienaventurada, va a haber victoria de la mano de su Salvador. Pedro había entendido que su mirada tenía que volver a ser puesta en el blanco perfecto. Pedro cayó, pero ahí estaba el Señor para levantarle una vez más. ¿Cuántos de los que estamos aquí más de alguna vez hemos caído? El mismo Dios que levantó a Pedro está aquí en esta noche. No solamente lo levantó, el Señor lo sanó, lo restituyó, lo restauró, hermano amado. No una parte, no una fracción, sino que lo hizo, aleluya, por completo. ¿Sabe por qué? Con la única finalidad que se cumpliese el propósito y el llamado con el cual Dios había llamado a este hombre, Pedro. Él tenía que ser un pescador de hombres. Le cuento algo, con esto voy a estar terminando. Estamos a tiempo de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Estamos a tiempo de cumplir el llamado de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí Dios soltó una palabra? ¿Cuántos de los que estamos aquí Dios soltó una palabra en nuestras vidas, en el espíritu, hermano? Porque una cosa es que alguien te endulce el oído. Una cosa es que alguien te maree en tu caminar y te proclame y te profetice un ministerio que nunca vas a tener. Pero otra cosa muy distinta es que Dios en tu desierto te ministre y te hable a tu corazón tan claro que te marque con una palabra. Le cuento algo. Cuando Dios lanza una palabra sobre nuestras vidas, esa palabra no cae a tierra. Pase lo que pase, escúchame bien, si nos sostenemos en su mano, Él cumplirá su palabra sobre nuestras vidas. Si Dios te dijo que te iba a ser un hombre y una mujer de Dios, Él lo va a hacer. Si Dios te dijo que te iba a restaurar y a restituir tu hogar, Él lo va a hacer. Si Dios te dijo que iba a traer a tu familia, a tus hijos, Él lo va a hacer. Si Dios te dijo que nunca te sueltas de tu mano, que Él iba a tratar con toda tu casa, Él lo va a hacer. Porque el Dios que servimos no es un Dios de balde. Él es real, Él es poderoso. Aleluya, Él no es como los hombres. Él no es hijo de hombre para mentir. Aleluya, ni arrepentirse. Él es real, Él es veraz, Él es poderoso. Él cuando lanza una palabra, la cumple al pie de la letra. Que quiero que entiendan esta noche que en medio del caminar, en medio de la restitución de Dios, en medio de la promesa de Dios, porque una cosa es caminar en Dios y otra cosa es caminar en la promesa de Dios. Una cosa es caminar en Dios y otra cosa es caminar en el propósito de Dios. Pero cuando usted se alinea con Dios y empieza a caminar en la promesa y en el propósito de Dios, van a venir los fantasmas del pasado. Y Dios va a ocupar a cualquiera. O el mismo diablo te va a empezar a atormentar. Sí, pero recuerda esto que hiciste. Sí, pero acuérdate cuando sucumbiste, cuando caíste, cuando fallaste. Y Dios va a ocupar a cualquiera de tu entorno para atormentarte y paralizar tus sueños en Dios. Para poder paralizar tu vida y tu proyección espiritual. Porque una cosa, hermano amado, es caminar cuando todo es bien. Pero cuando se hace el camino adverso, pucha que cuesta caminar. Cuando hay opresión, cuando hay lucha, ya no se puede avanzar.
Porque no se puede hacer vista gorda el problema. El problema también nos afecta, el problema también nos duele. El problema también, aleluya, hace que nuestros sentidos espirituales vayan menguando. Pero hay uno que en medio de toda esa adversidad te va a estar alentando. Dale, avanza, lo vas a lograr. Avanza, yo estoy contigo. Avanza, no estás solo. Aleluya, avanza, avanza, sigue perseverando, sigue arrastrándote, sigue luchando. Aleluya, sigue tomándote de mi mano, sigue fortaleciendo tu fe en la madrugada, sigue orando, sigue clamando, sigue ayunando. Aleluya, sigue teniendo una relación íntima conmigo. Aleluya, que yo te daré victoria y verás mi gloria manifestada en tu vida. Si hay algo que el Señor está haciendo con nuestras vidas es preparándonos. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo lo entendió a cabalidad. Y la misma situación que Dios usa para moldear el carácter del apóstol Pablo es la que va a usar con nosotros, porque el Dios de ayer es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Un día usted y yo vamos a poder decir las palabras del apóstol Pablo. Dios me preparó para vivir en cualquier situación, en humildad, en abundancia, en saciedad, en hambre, en necesidad. ¿Sabe con qué fin? Con el fin de poder tener plena dependencia de Dios. Y cuando venga el mal día, hermano amado, el mal momento, cuando venga aquella crisis, cual sea el nombre, cuando venga la angustia, cuando venga el dolor que paraliza nuestros sentidos, cuando vengan los tormentos, los días grises, aunque el alma, escúchame bien, como se lo dije anteriormente, esté tan triste hasta la muerte, cuando te encuentres llorando, derramado o derramada delante del Señor, en esos días que nadie te entiende, solamente el Señor, vas a poder decir estas palabras del apóstol Pablo. Y lo vas a proclamar como un grito de guerra en medio de tu angustia, en medio de tus valles de sombras de muerte. El apóstol Pablo aprendió a vivir, a sufrir, a padecer por la causa de Cristo. Aprendió a pasar hambre, frío, situaciones adversas, hermano amado. Y sabe en la conclusión que él llegó, después de haber vivido toda clase de situaciones en su vida. El apóstol Pablo, millonario, que no tenía necesidad de nada, ni siquiera de venir al evangelio. Pero Dios sí tenía necesidad del apóstol Pablo. Y lo llamó caminando hacia Damasco a tomar preso a los del camino. Lo tiró a tierra, trató con él a lo sumo, lo dejó ciego. A veces Dios tiene que dejarnos ciegos para poder ver. Ese hombre que sufrió naufragio, que lo picó una víbora, aleluya, que lo botó un torbellino en medio del mar, un eurociclón. Ese hombre que sufrió azotes, menoscabos, cárcel, persecución. ¿Sabe lo que concluye en su experiencia de vida cristiana? A veces nosotros ocupamos esta frase para cualquier tontera, pero esta frase solamente aplica a los valientes, a los guerreros. Esta frase solamente aplica a aquellos que han abrazado el desierto. Esta frase solamente aplica a aquellos que han sucumbido en medio del caminar, pero no han caído, han tropezado, aleluya, pero se han parado y se han restaurado. Aleluya, el apóstol Pablo pudo decir lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 13, y esto tiene que hacerlo en medio de su quebranto, un grito de guerra y de esperanza. Él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él pelea por mí y me da victoria. Gloria a su nombre, póngase en pie. Quiero que entienda y voy a decir estas últimas palabras. Yo no sé qué crisis está pasando usted en esta noche. Estos hombres de Dios sufrieron una crisis terrible. Todos desistieron al llamado de Dios. Todos, absolutamente todos. Pero quiero decirle en esta noche, la crisis, cual sea que usted esté pasando, solamente es un nombre. La crisis que usted esté sufriendo solamente es un nombre. Pero la Biblia dice que hay un nombre que es por sobre todo nombre.
Y que si aprendemos a rendirnos, a llorar, a gemir delante de sus plantas, Él nos dará victoria. Es irónico el evangelio. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí a veces hemos estado por el suelo y no hemos encontrado levantándole los brazos a otros? Porque podemos entender que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. A veces hemos estado por el suelo. A veces hemos estado alicaídos, con el ánimo, hermano amado, más allá de la tierra. Destrozados, con el corazón partido, con el alma sangrentada, hermano amado. Y a veces nos encontramos lanzando una palabra de aliento, de esperanza. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando usted aprendió que el evangelio no se trata de usted, sino que el evangelio se trata de Él. A veces Dios te va a hacer sufrir, te va a hacer padecer. A veces el evangelio es así, es de dulce y agradable, hermano. Este es el evangelio real. El evangelio real se llora, se padece, se sufre por la causa de Cristo. Se vive en crisis dentro del caminar. Se padece en crisis de pánico, crisis existenciales, aleluya, crisis respiratoria y toda clase de crisis. Dios te permite vivirla, no porque Él se apartó de ti y te dejó de amar. Dios te permite vivirlas muchas veces para que el día de mañana tú tengas la capacidad de levantarle los brazos a otro. Y como tú ya conoces la enfermedad y conoces la solución de la enfermedad, tú te vas a encontrar delante de un hermano o de una hermana y decirle: mira, hermano, esto que estás viviendo, yo no sé por qué está pasando, pero sí conozco cómo se puede sostener y restituir esta situación. Sí conozco cómo puedes sanarte de esta situación tan caótica que estás viviendo. ¿Sabe por qué? Porque no hay mejor persona que nos pueda entender que aquel que ha sufrido y padecido lo mismo. Por eso la Biblia dice respecto a la persona de Jesucristo en el libro de Isaías que Él es experimentado en quebranto. Si hay alguien que nos conoce, que nos entiende y que nos puede ayudar a cabalidad en la crisis y en los dolores más profundos de nuestra alma, es Jesús de Nazaret. Dios va a usar tu situación para ser un puente y un canal de bendición para otros. Y para que esa gloriosa palabra se haga vida en nuestras vidas. Porque Dios quiere hacer de ti un restaurador de portillo. Alguien que pueda hacer sendas para otros. Alguien que pueda abrir brechas. Alguien que pueda ir con una espada desenvainada y hacer camino donde no hay camino. Dios te va a dar victoria. Aleluya. Y verás la gloria de Dios en tu vida. Y vas a contar cuán grandes cosas ha hecho Jehová con tu vida. Aquí está el Dios que da victoria.